Listo. Entonces, comienzo de una vez. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase de control de hemorragias. ¿Listo? Recuerden que nosotros nos guiamos con la guía de Stop the Bleed. ¿Listo? Recomendaciones para las clases virtuales por el momento conmigo. Yo no voy a decir nada o no les voy a pelear. Si ustedes abren el micrófono y me preguntan, pueden interrumpirme. ¿Listo? A mí personalmente, en mi dinámica, me gusta que hagan así. ¿Listo? Por favor, no vayan a dejar una pregunta para después. ¿Listo? Recuerden que cualquier pregunta que ustedes vayan a tener puede que alguien más la tenga. ¿Listo? Y es mejor irla solucionando para que el tema vaya quedando claro. ¿Listo? Pueden preguntar lo que quieran. ¿Listo? No hay ningún problema. Bueno, pues bienvenidos a esta clase. Disculpa, William, otra Dime, cosita, que pueden interrumpirte. Yo tranquilo. estoy ahorita de turno, ¿sí? Si me Ok, desconecto es porque me salió algún servicio, ¿sí? listo, Entonces, no hay para que lo problema. tengas en cuenta ahí. Recuerden una cosa, conmigo no hay problema, desde que estén y presten atención, muy bien. Recuerden que como nosotros les hablamos el sábado pasado, nosotros les vamos a dar la clase, pero la idea es que ustedes también estudien individualmente, ¿listo? Como para que refuercen sus conocimientos. ¿Listo? Te pueden desconectar, sé que de pronto unos estén en turno, estén trabajando, no hay ningún problema. Sí, nosotros también tenemos temas laborales pendientes, pero la idea es que ustedes se adelanten. ¿Listo? Y ojalá que si me da por hacer preguntas, ojalá estén. ¿Listo? Ojalá. Bueno, entonces ya terminando eso, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Pueden interrumpirme, yo no voy a poner ningún problema. ¿Listo? Desde que obviamente intenten que todas las preguntas sean del tema. ¿Listo? Ahorita no vayan a preguntarme, no, y es que en cuánto subió el dólar. No, tampoco. ¿Listo? Bueno, comenzamos. En la sección de hoy nosotros vamos a ver el control de hemorragias. ¿Listo? Antes de comenzar todo nos toca aclarar algo, ¿sí? Que nosotros nos vamos a basar con esta guía, ¿listo? De Stop the Bleed del American College of Surgeons, ¿listo? Es la guía internacional ya reconocida para el manejo de hemorragias, ¿listo? Bueno, aclararles para de pronto los que tengan sensibilidad. Algunas de las imágenes que vamos a ver son totalmente reales, ¿listo? Entonces, por si acaso de pronto les cae esa perturbación por ver sangre, ¿listo? Bueno, el objetivo que nosotros tenemos es conocer los procedimientos que según la evidencia permitan salvar la vida de una persona que por diferentes mecanismos de lesión puedan presentar una hemorragia exsanguinante. Ahora, ¿en qué o en dónde nosotros vamos a llevar todo el conocimiento que vamos a tener esta noche? En cualquier ámbito. Recuerden que la guía Stop the Bleed es dirigida hacia toda la sociedad. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda llegar a responder si alguna persona necesita de la ayuda para controlar una hemorragia. ¿Listo? Recuerden que desde la Segunda Guerra Mundial se ha como aceptado el tema tanto de los torniquetes y se ha empezado a estudiar el tema del control de hemorragias. Se dieron cuenta que los pacientes que por cualquier mecanismo de lesión, no importa el que fuera, agregado tenía una hemorragia exsanguinante, tenían un 70% más de probabilidades de morir. ¿Listo? ¿Qué es lo que hicieron con estas guías? Lo que se logró fue que al intentar enfocarse, aparte del control de todos los traumas, que ya lo veremos, iremos viendo el resto del curso, ¿listo? El resto del diplomado, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre lo primero va a ser el control de la hemorragia, porque nos va a dar mucho más tiempo de manejo y más probabilidad de que el paciente sobreviva. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos y por qué empezamos con este tema? ¿Sí? Porque nosotros queremos que se graben en la cabeza de que ustedes tienen siempre que iniciar por el control de la hemorragia para tener una mejor probabilidad de que el paciente sobreviva. ¿Listo? Y lo que dice acá en este mensaje, en este mensajito de acá, la hemorragia incontrolada es la causa número 1 de muertes prevenibles en trauma. ¿Listo? Por todo lo que les vengo diciendo de la historia, ya la evidencia científica por la parte de los médicos militares de Estados Unidos, precisamente probado todo en guerra,
¿listo? Pudieron llegar a esta conclusión, ¿listo? Vamos a iniciar con algo, ¿listo? ¿Y qué es la hemorragia leve, ¿sí? O hemorragia exsanguinante. Como le dice textualmente, la hemorragia leve es un sangrado que no llega a ser exagerado, ¿listo? Que se puede decir de leve a moderado, que no genera inestabilidad hemodinámica. Esto más adelante también lo vamos a ver en shock, ¿listo? Pero ¿qué es inestabilidad hemodinámica? Es como una alteración que empiece a afectar todo nuestro sistema, perdón, nuestro sistema en el cuerpo, ¿listo? Y el cuerpo puede compensar fisiológicamente. ¿Qué va a presentar? O nosotros qué podemos llegar a evidenciar en un paciente con una hemorragia leve. Taquicardia leve, que el corazón empieza a ir rápido, pero tampoco tan rápido. Vasoconstricción periférica es una como reacción del cuerpo para intentar sacar la menos cantidad de sangre posible, llegando o intentando que llegue la sangre oxigenada a los tejidos. ¿Listo? Y taquipnea leve. ¿Listo? Que es un método de compensación para que el oxígeno llegue efectivamente a los tejidos. ¿Listo? Esa es como el resumen, ¿sí? O la definición de una hemorragia leve. Y ahora, a la parte en la que nosotros vamos y por lo que es la clase de hoy, las hemorragias exsanguinantes. Es un sangrado que genera una pérdida masiva de sangre, ¿listo? O el volumen de líquidos del cuerpo y compromete, que acá está mal escrito, perdón, compromete directamente la vida. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una hemorragia exsanguinante, es que si no la controlamos en los próximos minutos, el paciente se nos va a morir. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver unos tipos de hemorragias en específico. Pero, ustedes ha afectado todo el cuerpo, tenga fractura en todos los huesos, tenga trauma craneoencefálico, tenga de todo, pero si no le manejamos la hemorragia, no vamos a poder manejar nada. ¿Listo? Y que es capaz de generar choque hipovolémico rápidamente, que es una descompensación sistémica. ¿Listo? Ahí les muestro más como qué puede llegar a pasar fisiológicamente en nuestro cuerpo si tenemos una hemorragia exsanguinante, que es hipotensión marcada, ¿sí? Que las tensiones bajen de 70 a 40. Taquicardia, esa ya es mucho más marcada, que pueda superar los 120, 130. Cambio de estado de conciencia, que cuando nosotros lleguemos con el paciente, oiga, señor, ¿cómo está? Como si se estuviera comiendo una papa y nosotros ni cuenta nos damos. Disminución del llenado capilar, ahí es donde nosotros vamos a ver que periféricamente los dedos, ya sean manos o pies, sí, que es una de las maneras de reconocerlo, van a estar blancos. Nosotros vamos a hacer lo que es el tema de la perfusión, a pellizcarle, entre muchas comillas, los deditos y vamos a ver que la extremidad o el dedo no se va a poner rosadito, ¿listo? Sino que va a quedar blanco o amarillo, ¿sí? Un buen tiempo. Cuando ya supera los 3 segundos, ahí ya empezamos a pensar en la disminución del llenado capilar. ¿Listo? La taquipnea, listo, empieza a respirar muy rápido. ¿Por qué? Porque como ya no está llegando la suficiente sangre a los tejidos, los pulmones van a decir, no, papi, necesitamos llenar el cuerpo de oxígeno, intentemos llenarlo de lo que más podamos, pero pues esos métodos no van a ser muy eficientes. El paciente se está quedando sin sangre. Y palidez mucocutánea, cuando nosotros vemos que el paciente está pálido, 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 le miramos la boca y también lo que debería ser rosadito, la parte de adentro de los labios, la lengua, de pronto en el momento de bajar el párpado, también vamos a ver que está blanco, ¿listo? Y pues como se reconoce, o esto ya es más jerga de calle, ¿listo? El charco de sangre, ¿listo? Que cuando uno dice hemorragia exsanguinante, cuando ve al paciente encima de un charco de sangre, ¿listo? Porque a eso nos está identificando que la pérdida de volumen sanguíneo del paciente es masiva, ¿listo? Es muy grande. Listo, acá como un pequeño resumen, ¿listo? ¿De qué? Las características. El volumen perdido en la hemorragia normal, bajo, moderado, ¿listo? Y en la exsanguinante va a ser muy alto.
la velocidad del sangrado va a ser lenta o controlable, ¿listo? Que nosotros no vamos a necesitar muchos mecanismos para intentar pararla, ¿listo? Y en la hemorragia exsanguinante va a ser muy rápida. Lo que les venía comentando, el paciente se va a ir desocupando y nosotros nos toca actuar muy rápido para intentar controlarlo y a veces, aún así, actuando rápido, va a ser un poquito difícil, ¿listo? Compensación fisiológica va a estar presente, lo que les comentaba, van a ser procesos muy leves que va a hacer nuestro cuerpo y ya nos vamos a empezar a adaptar a esa nueva condición que tenemos, ¿listo? Obviamente, con que el cuerpo, y eso es bueno aclararlo, con que el cuerpo intente compensarse solo no quiere decir que el paciente aguante mucho más, ¿no? Aún así tenemos que hacerle el debido tratamiento, ¿listo? Y en la parte de la hemorragia exsanguinante es insuficiente. La verdad, cuando hay este tipo de hemorragias, no va a ser muy notorio el intento de la compensación del cuerpo, ¿sí? Porque por más que lo intente, no va a poder. El estado hemodinámico va a estar estable. Por más que tenga un sangrado, el paciente no va a tener alteración del estado de conciencia. Va a poder interactuar él mismo, puede ayudarse a controlar de cierta manera. La hemorragia exsanguinante no va a ser así. ¿Listo? Los pacientes, lo más probable es que de un momento a otro ya queden como paciente inmóvil, que ya está entrando en shock y a nosotros nos toca hacer todo el proceso. ¿Listo? Y riesgo vital inicialmente bajo, lo que les digo, por más que pueda estar la compensación presente, el estado hemodinámico esté estable, no quiere decir que no tengamos que manejarlo, porque fácilmente puede pasar de una hemorragia normal a una hemorragia exsanguinante, si no le damos el tratamiento adecuado, ¿listo? Y en la parte de la hemorragia exsanguinante, el riesgo vital va a ser muy alto, ¿listo? Lo que ya les comentaba, si no se llega a controlar, puede ser un 70% más la probabilidad de muerte, ¿listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la diferencia entre hemorragia y hemorragia exsanguinante? No, señor. Listo, muy bien. Listo, aspectos básicos a conocer. Nosotros vamos a tener tres tipos de hemorragia principalmente. ¿Listo? Va a ser la arterial, la venosa y la capilar. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay o cómo podemos reconocer una hemorragia arterial de lo que de pronto sepan en su momento? La hemorragia arterial es la que es más profunda, va directamente a una arteria y su característica es que el sangrado es como pulsante, como por pulsaciones directamente del corazón y la sangre es como un rojo más brillante que la venosa. Listo, muy bien. Ahí hay una cosita, ¿sí? Es cierto que cuando nosotros vamos a ver este tipo de hemorragias, va a ser, como lo decía Fabricio, es pulsante. ¿Por qué? Porque afectó una arteria. Recuerden que la sangre mayormente oxigenada viene del corazón hacia las extremidades o bueno, hacia la periferia. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que cada vez que el corazón lata, listo, mande sangre por el sistema arterial, nosotros lo vamos a ver en la hemorragia con un chorro de sangre. Eso es lo que nosotros vemos en las películas, que las llegan a tocar esa arteria y se le llena la cara de sangre al cirujano y bueno, ¿sí? Eso es lo que pasa y lo que decía Fabricio, muy bien, tiende a ser más brillante, un rojo como más vivo, más encendido, ¿listo? Alguien, aparte de Fabricio, que me diga las características de la hemorragia venosa. ¿Alguien? ¿Nadie? Uy, la venosa es más, o sea, la salida de sangre es más, como más lenta, sí, y no es a chorro y el color de la sangre es distinto, si no me equivoco, es más oscurecida. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Ya no va a salir pulsátil, ¿listo? Va a salir continua. Es decir, va a seguir saliendo, pero nosotros no vamos a ver al 100% en ¿cómo decirlo? Hacia direcciones, ¿sí? O en la cantidad que sale. ¿Listo? ¿A qué me refiero? En la pulsátil, en la arterial, nosotros vemos un chorro. El corazón no latió, salió otro, porque el corazón latió. ¿Sí? Ahí va a ser continua, no va a parar, no va a parar. Tampoco se va a ver ese patrón de pulsabilidad. ¿Listo? Va a salir continua y efectivamente, como decía, va a ser una sangre más oscura, de pronto un poquito más espesa,
¿Por qué? Porque la hemorragia venosa, bueno, la sangre venosa, ¿sí? Es la que ya se está devolviendo por el sistema venoso hacia el corazón. Es decir, ya dejó oxígeno, ya dejó nutrientes y va a volverse con los desechos. ¿Listo? Por eso es que se ve como un poquito más oscura y sale continua. ¿Listo? Y la última que nosotros tenemos es la hemorragia capilar. ¿Que alguien me dice la característica principal de la hemorragia capilar? Cuando ¿Alguno? uno se raspa que queda por encima solamente el rojito. Sí, puede ser. Sí, 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 muy bien. ¿Qué es lo que pasa? En estas heridas, no necesariamente solo que se raspe, pero también, muy bien, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Es un daño tisular, ¿sí? Muy superficial, ¿sí? Que va a afectar vasos sanguíneos, claro, los capilares, donde se une la sangre arterial con la sangre venosa. Es decir, tampoco va a salir pulsátil, va a salir más como continua, pero va a ser muy, muy poquito. Es decir, si nosotros llegamos a ver a un paciente con una hemorragia capilar, ojo, no es que no la vayamos a tratar, solo que sabemos que no nos va a comprometer la vida del paciente inmediatamente, ¿sí? Con un tratamiento simple, una gasita por encima, el mismo cuerpo se va a encargar de sanarlo. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, durante la evaluación inicial de la víctima hay que prestarle ciertas atenciones, especialmente si lo hace en grandes cantidades, lo que les venía diciendo. Puede que nosotros lleguemos a tener una hemorragia arterial, ¿listo? Ojo, siempre va a ser importante tratarla, pero también nosotros en esta misma evaluación inicial vamos a ver qué cantidad o qué porcentaje de probabilidad tiene de afectarnos la vida del paciente o llegar a generarnos problemas en un futuro. ¿Listo? En el mismo tratamiento del paciente. ¿Listo? Esto en lo que es la valoración inicial, ¿sí? La valoración primaria, perdón, se llama la X. ¿Listo? Pero eso ya va a ser mucho más adelante. ¿Listo? Pero recuerden, la X siempre va a ser primordial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a ser el manejo o control de las hemorragias. ¿Listo? Quiero que esto lo tengan muy claro porque lo que les dijo Javier y lo que les dijo Fernando el sábado, nosotros nos vamos a guiar plenamente para poder formarlos de la mejor manera con el X, A, B, C, D, E. ¿Listo? Y aquí estamos viendo la X. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería hacer como un comentario. Dime. Si de pronto la sangre no sale, sino que está como interna, tenemos que también saber clasificar y identificar esas hemorragias internas que no nos están Claro, saliendo de la sangre exterior, pero también puede por un trauma o algo. Por ejemplo, una fractura causa muchas lesiones internas, pero puede que no sea herida abierta, sino cerrada. Entonces también es importante, aunque no veamos salir sangre, saber que se va a formar un hematoma o algo y pues evaluar eso, ¿no? Lo mismo el claro, estado de conciencia y todo del paciente. claro. Lo que dice Fabricio es muy importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros no siempre vamos a tener la hemorragia visible. ¿Listo? Nosotros podemos tener un paciente que esté 10 de 10, el pelado esté tomando, recién acabado de jugar un partido de fútbol y él esté bien, pacheco, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Durante el partido se dio contra el marco de la portería. No se dio cuenta, bueno, no importa. Cuando y se golpeó en el abdomen y tenía una hemorragia interna. Cuando se dieron cuenta fue cuando ya llamaron a la ambulancia, el parcerito se había desmayado y le levantan la camisa, le hacen la inspección y el abdomen totalmente hematizado y totalmente morado. ¿Por qué? Por una hemorragia interna. Entonces también nos toca valorar eso. Eso hace parte de la inspección o la valoración física del paciente. ¿Listo? Gracias, Fabricio, por eso. Listo. Nuestro objetivo, y acá va parte de lo que decía Fabricio,
reconocer el sangrado que amenaza la vida. No siempre todos se van a ver así, como ustedes lo ven, ¿listo? Hay unos sangrados y cuidado, ¿listo? Hay unos sangrados que por X o Y razón se nos ocultan, ¿listo? Acá no sé si de pronto alguno hombre, mujer use faja, ¿sí? Puede que alguna de las heridas que pueda presentar por algún tipo de mecanismo, ¿sí? Le haya generado una hemorragia, ¿listo? Y por encima lleva chaquetas grandes, oscuras, ¿listo? Que de un momento a otro pasó algo, no sé, se cayó o alguien por intentar robarlo en el servicio público lo apuñaló, ¿listo? Ojo, la adrenalina, la mayoría de veces, evita que nosotros nos demos cuenta de las lesiones que nos provocan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en estado de huida o pelea, ¿listo? No le va a prestar atención a las heridas. Pero que nosotros nos toca verificar eso y es una de las cosas que se va a verificar mucho en la parte práctica de ustedes, ¿listo? Y es, ¿le hizo bien la inspección al paciente? No es que usted le encontró una herida, le encontró 3 heridas, listo, las trató. Usted le dio la vuelta al paciente, usted se dio cuenta si de pronto el paciente estaba fajado, algo que de pronto estuviera en el momento controlando la hemorragia, que por la vestimenta que tenía, justo camisa negra, chaqueta de plumas grande, negra, ¿sí? Y que en el momento en el que usted le retira la chaqueta llena de sangre, ¿y usted se dio cuenta? No, ¿verdad? Ahí nos toca intentar identificar. Recuerden que no todo va a ser visible, ¿listo? Y es algo que queremos que ustedes queden o tengan muy claro, ¿listo? Y la siguiente es detener el sangrado, ¿listo? Tomar medidas para detener el mismo sangrado. De las primeras, presión o compresión, la que esta sería la parte de la presión directa, dependiendo de 2 cosas, el tipo de herida y el lugar de la lesión, se hará empaquetamiento más la compresión, ¿listo? Y también dependiendo el lugar, se hará torniquetes y compresión, ¿listo? ¿A qué voy? Listo, ahorita voy a hacer más énfasis de esto. Lo primero que nosotros siempre vamos a tener que hacer es que cuando nosotros vemos un paciente que está sangrando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Tratar de controlar el sangrado haciendo presión directa, ya sea con una gasa o un apósito. Bien, pero mal. ¿Por Pues qué creen depende, que? pues mirar qué tipo de sangrado es y pues así mismo actuar, ¿no? Sí, muy bien, pero ¿por qué te dije que mal? ¿Qué te faltó? ¿Qué crees? De pronto ver el lugar de la lesión, si no es una cavidad. No, algo más importante. ¿Qué es lo que En la elevación del miembro, tampoco? Porque si es en el abdomen, ¿qué le va a elevar la barriga? ¿Qué es más importante antes de esto? Que ustedes tienen que tener cuenta siempre. Y es algo que uno puede decir, ve, pero es que es una bobada. Pero no. ¿Qué se les pidió que trajeran todos los sábados sin excepción? los guantes. Ah, bueno. Los elementos de bioseguridad. ¿Listo? Los EPPs. ¿Listo? Recuerden siempre que vayan a atender un paciente y más que todo que tenga compromiso de fluidos. ¿Listo? Tener sus elementos de protección personal. ¿Listo? Primero los guantes. Por favor, si pueden tapabocas, las monogafas sería recomendable. Yo sé que son de pronto un poco estorbosas llevarlas, pero siempre llévenlos para tratar este tipo de pacientes. ¿Listo? Usted no sabe, usted puede ser el Saiyajin que desarma granadas en el aire, pero si ustedes atienden un paciente y ustedes no sabían, el paciente era VIH positivo. Y ustedes justo en la mañana se arrancaron un cuerito en una uña y no se dieron cuenta. Y a los 2 meses les sale VIH positivo. De 2 a 5 meses. Entonces recuerden siempre eso. ¿Listo? Ahora, vamos bien con la parte que me estaban diciendo. Listo, después va la presión directa, identificar dónde está la hemorragia. ¿Listo? Y presión directa. ¿Por qué? Porque así nosotros empezamos a disminuir ese porcentaje
de probabilidad de muerte, ¿listo? Haciendo una presión directa. Después, lo ideal, ¿no? Es hacer un vendaje compresivo, ya ahorita voy a entrar bien en esos detalles, ¿listo? Sobre la herida, ¿listo? Ojo, si nosotros vemos una herida en la que veamos que podemos ingresar un apósito, ¿sí? Y sepamos que podemos ayudar a controlar desde adentro la hemorragia, ¿sí? Digamos, un ejemplo. 31 de diciembre, 11:55 de la tarde, de la noche ya, les dio por celebrar a machetazos, ¿sí? Y en todo el fémur izquierdo le metieron un machetazo a alguien más, ¿sí? Le cisallaron la femoral. Y nosotros vemos que el espacio me da para poder meter apósitos, ¿sí? Y poder desde adentro controlar la hemorragia, lo hacemos. Le van a echar la abuela, le van a mencionar los ancestros que usted jamás ha conocido, pero eso da mucha más probabilidad de poder salvar la vida del paciente. ¿Listo? Y obviamente después sigan con compresión. Si se dan cuenta, el mínimo como múltiplo no, sino como lo mismo en todo procedimiento que se vaya a hacer, va a ser la compresión. ¿Listo? Y torniquete, ojo, tanto empaquetamiento como el torniquete nunca se va a hacer en cavidades. ¿Listo? ¿Por qué? Dígame usted cuántas gasas, cuántos apósitos va a necesitar para empaquetar un abdomen, sin contar las infecciones que van después, ¿no? Y me imagino que ustedes tendrán primero la cuenta, ¿sí? Y segundo, los recursos suficientes para empaquetar un abdomen. Y cuando empiecen a ver que el abdomen se empieza a distender y a distender, a volverse más grande, y vean que no para la hemorragia y dirán, de razón, ¿sí? Nunca se empaqueta en cavidades. Cavidades, cuéntese como tórax, abdomen, pelvis, cabeza, pues se entiende, ¿no? El por qué no le vamos a meter vecinos ahí al cerebro, ¿no? Y los torniquetes. Ah, bueno, en cuello tampoco se empaqueta, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Se corre la tráquea, se empieza a mover mediastino, afecta pulmón, corazón, no se hace, ¿listo? Aparte de las infecciones. Y los torniquetes, no, que el esposo la haya embarrado con la esposa no quiere decir que le tengan que meter un torniquete en el cuello, no, solo se va a hacer en extremidades, ¿listo? No se va a hacer torniquete en cavidades tampoco. Hay unos torniquetes especiales, por ejemplo, para pelvis, ¿listo? Pero es muy raro tenerlos, ¿listo? Lo más probable es que acá no los tengan y no los vayan a usar. Creo que nosotros tenemos uno, creo que nosotros tenemos un cinturón pélvico, que eso es para fijar la cadera, ¿listo? Y hay unos torniquetes en específico que traen unas bombas que bloquean la circulación, pero pues vuelvo y digo, estos no existen acá, o sea, no los van a ver. En retrospectiva, no se utiliza torniquetes en nada más que extremidades. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. No, listo. Muy bien. Listo. ¿Se acuerdan de lo que les decía el X, A, B, C, D? Bueno, ¿sí? Acá estamos trabajando la X. ¿Listo? Recuerden, nosotros vamos a intentar salvar la vida. ¿Listo? Mirando también extremidades y la función de la extremidad. ¿Listo? Acá nosotros vamos a optar por una cosa. ¿Listo? Se ha visto mucho que antes decían, y esto es un mito, y quiero que de una vez se lo quiten de la cabeza, ¿listo? Que los torniquetes, y acá va un buen ejemplo, que los torniquetes antes lo que se hacía es que se colocaban, no sé, no me acuerdo muy bien cuánto era lo que se hacía antes en ese momento. Sí, pero se decía, un ejemplo, a los 5 minutos se lo quitamos o lo soltamos y lo volvemos a fijar otra vez. ¿Listo? Como si fuera una llave de agua. ¿Sí? Y no. La idea del torniquete, ¿sí?
es que se fija, se corta la circulación y solo se va a retirar en salas de cirugía con equipos de imágenes en específico que digan si el torniquete, por la misma compresión, ¿sí?, no generó coágulos que se puedan volver trombos, y en el momento de retirar el torniquete, esos trombos viajen a cerebro, a otras extremidades, a pulmón, a corazón, y no generen más problemas. ¿Listo? Nosotros siempre vamos a intentar priorizar la vida. ¿Listo? Después, salvar la extremidad y siempre mirar la función de la extremidad. ¿Listo? Bueno. Listo. Lo que les venía diciendo, lo primero, su seguridad es su mayor prioridad. Lo que a nosotros no nos encanta decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquito para mí. ¿Listo? ¿De qué nos sirve a nosotros intentar salvar a una persona si después vamos a terminar nosotros afectados de alguna manera? ¿Sí? La persona puede que se salve, puede que quede con la función completa o función disminuida. Ok, pero se salvó la vida. ¿A qué costo? Al costo de una persona, un trabajador de la salud, una persona que ayuda, ¿sí?, haya quedado afectada, quién sabe por cuánto tiempo, hasta por el resto de la vida. Creo que eso no es un buen costo-beneficio. ¿Listo? Si está herido, no puede ayudar a otros. ¿Listo? Importante. No intenten ser Saiyajin. Yo sé que a uno le puede mover mucho el corazón y decir, yo quiero ayudar, no importa el costo, pero de héroes está lleno el cementerio. ¿Listo? Prioricen que si hay una víctima, no volver dos. ¿Listo? Siempre piensen eso. Entre menos afectación le generemos a la escena, mejor estaremos ayudando nosotros. ¿Listo? Ayude a los demás cuando sea seguro hacerlo, cuando ustedes ya estén completamente seguros de que pueden ingresar a hacerlo. Si la situación cambia, o se vuelve insegura, deténgase, trasládese a un lugar seguro, si puede, lleve a la víctima con usted. Miren, es bonito también en las guías y en todo que digan, no, si llega a pasar esto, ustedes tienen que primero evaluar, primero hacer esto, de pronto salir. En el momento la adrenalina los va a hacer pensar en otras cosas, pero ustedes tengan en cuenta siempre la seguridad de ustedes. ¿Listo? En el sistema de comando de incidentes, en la valoración inicial, cuando se empiece a ver la atención a pacientes, ¿listo? Cuando ustedes lo empiecen a ver, se van a dar cuenta que somos muy repetitivos con esto, con su propia seguridad, con esto. Si la situación cambia o se vuelve insegura, ¿qué va a hacer? ¿Listo? Y ojo, aquí ya es una cosa más personal, que de pronto los otros instructores ya también tengan un pensamiento parecido. Es algo cruel. Si puede, llévese a la víctima con usted. Pero es que el paciente tiene lesión en cervicales. Es que el paciente, si yo lo muevo bruscamente, va a terminar parapléjico, cuadrapléjico, se me puede morir. Se les va a caer una estructura. Es mejor que la familia tenga algo que velar y no tengan solo pensamientos por soñar. ¿Listo? Si pueden, si ustedes ven que la situación en la escena ya no da para que vuelvan a ingresar, llévense al paciente. Piensen que la madre, los hijos, la esposa, el esposo de ese paciente, al menos va a agradecer que pueden tener algo que velar. ¿Listo? Siguiente, empezamos con algo muy importante, que es el ABC del control del sangrado. ¿Listo? La A, ¿qué va a ser? De alerta. ¿Listo? Nosotros aquí les estamos dando como una ejemplificación hacia lo que haríamos si fuéramos una persona Lego. ¿Listo? Pero también recuerden algo, es que ustedes ya están siendo parte del sistema de salud. Ya son las personas a las que ustedes no van a llamar, sino que a ustedes los llaman. ¿Listo? Entonces, la alerta para cualquier tipo de persona. Llame a emergencias usted mismo o pídale a alguien que llame. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mucho más en la valoración inicial del paciente, ¿sí? En la que usted vio qué pasó. Sí, pasó esto. Ah, bueno, listo. Entonces, ya que pasó esto, nosotros sabemos qué está pasando en el momento. ¿Listo? Y uno le dice, usted
llame al servicio de emergencias 123, que es una línea gratuita para todo el mundo. Dígale que tenemos un paciente con estas características y quédese en la línea. ¿Listo? Acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Intentar llamar apoyo, ¿sí? Que nos pueda ayudar en la situación. Una cosa sí es cierta, ¿listo? Si nosotros llegamos a tener un paciente politraumatizado, nosotros podemos ser el putas boy, ¿sí? Nosotros podemos ser muy, muy buenos, pero vamos a necesitar ayuda. Nosotros no somos Dios, ¿listo? Nosotros vamos a necesitar de alguien más. Esa es otra cosa que quiero que les quede claro. El trabajo en equipo es muy importante para salvar a un paciente, para prolongarle la vida a un paciente, porque el único que salva vidas es Dios, ni los médicos, que se creen en todo en esta vida, ¿sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es un buen trabajo en equipo, ¿sí? Para poder sacar un paciente. Entonces, acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si nos encontramos solos, venga, llame, busque ayuda, ¿listo? Si no, lo que dice acá, o pídale a alguien que llame, o pide a alguien que le ayude a usted también, ¿listo? Acá la idea es poder alertar, ¿listo? Que poderse poner en contacto con alguien que pueda traer los recursos necesarios para la atención del paciente, ¿listo? Recuerde siempre la seguridad de la escena, lo mismo. Ustedes van a ver que somos muy cansones con esto. ¿Hay una pregunta por ahí? Tranquilos, abran el micrófono, no hay problema. Sí, quería hacer como un comentario también. Hay que mirar muy bien en qué se mete uno también, no es de dársela de verdad de Saiyajines y de superhéroes porque de pronto uno resulta por ahí embalado en alguna parte legal. Si el paciente se muere o algo, o si fue un asesinato, un sicariato y los sicarios por de pronto uno querer ayudar, entonces la cogen con uno también. A mí me pasó un caso, después se lo comentaré. Entonces sí, mejor uno evaluar bien la situación, asegurar la escena y llamar, dar el aviso al 123 para que venga la policía o algo y ya actúe de manera que uno puede custodiar la escena mientras tanto. Exacto. Listo, gracias, Fabricio. Lo que dice Fabricio es muy importante. Perdón que se te cortó ahí un momento, pensé que ya había sacado. Lo que dice Fabricio es muy importante. No sé si ustedes se enteraron que les mentiría si les dijera una fecha en específico, hace unos años. Cogieron una modalidad de fingir que son pacientes, llegaba la ambulancia y los robaban. Y robaban las ambulancias de esa manera. Lo que dice Fabricio es muy importante. Y acá está la seguridad de la escena. Si ustedes sienten que una escena es insegura, listo, lo mismo. No crean que cualquier paciente tirado en la calle es paciente. Sí, puede ser algo malo también. Listo, no se daban cuenta, el paciente se escondía las manos ahí acostado y cuando le daban la vuelta, encañonados. Listo, si ustedes creen que la seguridad definitivamente no es segura, ustedes por ley, con tal de que en todo el territorio colombiano, desde que ustedes aseguren escena y llamen ya sea policía o una ambulancia o algo, ya están cumpliendo con el deber de ayudar a la persona. Si llegan y dicen, pero es que usted, ¿por qué no atendió? No siento que la escena sea segura. Yo no sé si el paciente tenga esto, que pueda llegar a pasar. ¿Listo? Y están en todo su derecho. ¿Listo? Lo mismo, no vayan a cometer de pronto la salvajada de salieron un viernes, un sábado noche a tomar y todo, y vieron un paciente y ebrios o en cualquier otra situación, fueron a atender al paciente de la peor manera posible, ¿listo? Y ahí ya están los criterios médicos y bueno, sí, ya tienen unas implicaciones legales, ¿listo? Entonces, simplemente con que ustedes llamen, pidan ambulancia, obviamente ellos vendrán con policía, vendrán con su seguridad, en específico, obviamente, tienen que decir, no ingreso a ayudar, ¿sí? Porque siento que la escena es insegura, siento que puede pasar esto. Así ellos pueden tomar las medidas en específico, puede llegar primero policía, llegar ambulancia y policía para asegurar la escena, ¿listo? Entonces, pues esa es como la acotación, ¿listo? Gracias, Fabricio. La B, de bleeding o sangrado o ubicar la hemorragia, ¿listo?
Encuentre el origen de la hemorragia. Miren, acá hay un perfecto ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es? Imagínense que esta parte no estuviera rota o desgarrada, sino que estuviera cubierta. La sangre, la hemorragia, puede que le haya llegado desde esta parte de la cadera hasta la parte de abajo de la pantaloneta. Tienen todo este sector. Si ustedes no saben exactamente dónde es la hemorragia, y ustedes digan, listo, presión directa acá, y le ponen torniquete acá, y le ponen el vendaje acá, ¿está pasando algo? ¿Están haciendo algo? No. Ustedes tienen que saber cuál es el origen principal de la hemorragia. ¿Listo? Abra, y acá lo dice, abre y retire la ropa sobre la herida para que pueda observar con claridad. Ojo, sobre la herida. Esto es muy importante, sobre la herida. No quiero que tenga una herida acá y termine el paciente con un corte perfecto con tijeras de trauma que se las entregan en el grado y es un corte perfecto de costurero, toda la ropa rota. ¿Listo? No, tampoco. Intenten ubicar la hemorragia desde como intentar imaginar según la cinemática del paciente. Listo, digamos, acá, lo que les decía, si tienen sangrado desde cadera hasta la parte de abajo de la pantaloneta, bueno, que en este caso sería la rodilla que está acá, listo, entonces vamos a descubrirle este pedazo, solo esto, para identificar dónde está. ¿Listo? Observe e identifique la hemorragia con peligro para la vida. Recuerden lo que les decía al principio, identificar cuándo es una hemorragia leve y cuándo es una hemorragia exsanguinante. Ya sabemos que tanto la hemorragia leve como la exsanguinante se tiene que manejar, ¿listo? Pero obviamente va en un orden, ¿sí? La que comprometa principalmente la vida se va a atender primero y la que sea más leve y de ahí para abajo se van a ir atendiendo, ¿listo? Hasta aquí, hasta este punto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que ninguna. Listo. Encuentre el origen de la hemorragia. Bueno, es más de lo mismo. Listo. Removiendo la ropa, usted podrá observar las heridas que pueden estar ocultas bajo la ropa. ¿Listo? Ojo, acá es muy importante y que no se les haga raro. ¿Listo? Y ahí les estoy dando una pequeña sopladita para sus casos prácticos. Les podemos montar un paciente con un sangrado muy visible en piernas, con un sangrado muy visible en brazos, con varios sangrados leves en toda la parte superficial. Pero les aseguro que de aquí hasta que se gradúen, al menos un paciente con un sangrado oculto van a tener. ¿Listo? Y si no lo ven por encima, ustedes tienen que intentar buscarlo haciendo un muy buen examen físico. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque pasa. Muchos alumnos pecan por hacer las cosas rápidas. Sí, yo sé que la atención de un paciente tiene que ser rápido. ¿Listo? Lo ideal es que sea de 10 minutos, máximo 15 o 20. ¿Listo? Que ya ustedes llegaron, atendieron al paciente, lo ideal que sea en los 10 minutos. ¿Listo? Y de ahí en adelante haga sus procesos. ¿Listo? Pero no tienen que olvidar que una buena atención puede llegar a salvar o a prolongar la vida del paciente. ¿Listo? Las cosas bien hechas bien parecen. Bueno, localice la fuente del sangrado y busque sangrado continuo, sangrado de gran volumen, acumulación de sangre en ropa o en el piso. Lo que les venía diciendo. ¿Listo? En un sangrado continuo, nosotros puede que veamos una herida superficial. ¿Listo? Puede ser una herida cortante. ¿Listo? Por un cuchillo. Que si nosotros miramos bien, que sea de bordes finos, que no tenga ninguna alteración, nosotros casi que podríamos obviar esa herida, ¿sí? Porque casi no se ve, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ustedes ven que tiene un poco de sangrado? Bueno, puede que bote un poco de sangre y ustedes, listo, limpien o cubran. Ya, ustedes pueden decir es un sangrado leve. Pero ¿qué pasa si le colocaron 2, 3 apósitos ahí para colocarle, le colocaron una venda? Listo, hemorragia leve controlada.
pero después la sangre empieza a pasar la venda. Uy, ¿qué pasó ahí? No, venga, coloquémosle otra venda. La sangre superó la otra venda. Eso significa que puede parecer un sangrado leve, pero conforme va avanzando la tensión que ustedes le estén generando al paciente, ¿listo? Va a seguir con un sangrado continuo que nos puede empezar a decir, no, este paciente puede que, listo, haya sido una herida limpia, pero haya afectado una arteria o una vena, ¿listo? Ojo, sí es cierto que las arterias generan un sangrado pulsátil, pero si la anatomía de la herida no le da para que la misma arteria saque de una vez el volumen sanguíneo al ambiente, que le muestre a uno ese movimiento pulsátil, ¿listo? Puede que esa misma herida esté cubriendo el vaso, pero esté generando un sangrado continuo. Entonces, ahí ustedes, ¿cómo lo van a identificar? Fácilmente con el color de la sangre. ¿Listo? Igualmente, en el momento en que ustedes identifiquen ese tipo de sangrados, que entre comillas digamos que es un caso especial de sangrado, ¿listo? El manejo va a ser el mismo, ¿listo? Ahora, sangrado de gran volumen, lo mismo. Si nosotros vemos que un paciente, esto es Colombia, ¿listo? Estaba apuñalado en el abdomen, ¿sí? Y ustedes ven que sale y sale sangre, y como decía Fabricio, en la parte del resto del abdomen se empieza a distender de pronto, ¿sí? O también empieza a generarse un hematoma que se empieza a poner morado el abdomen y aparte de todo la sangre siga y saliendo, siga saliendo, siga saliendo, eso es una señal de alarma, ¿listo? Y la acumulación de sangre en ropa o en el piso, lo que les venía diciendo, en el piso, lo que se conoce como el charco de sangre, ¿listo? Para identificar hemorragia exsanguinante. ¿Listo? Y en ropa, también lo que les decía, no siempre los pacientes que nosotros veamos con una hemorragia de alto flujo, de alta peligrosidad, va a tener el charco de sangre, ¿sí? Tenemos nosotros prendas que absorben muy bien los líquidos, los fluidos, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de chaquetas que son como térmicas, que por dentro tienen como un tipo de felpa o, bueno, no sé muy bien el material, ¿listo? Que empieza a chupar sangre, a chupar sangre, a chupar sangre. Y cuando ustedes se dan cuenta es que ya la chaqueta está totalmente llena, pero no se veía en el piso, sino hasta el momento en que ustedes tocaron esa zona en específico. ¿Listo? Entonces, acá pues se pueden identificar, obviamente lo más fácil que nosotros vamos a ver es el sangrado en extremidades, la parte de las articulaciones, ¿sí? Puede haber dos mecanismos. Uno que puede ser el mecanismo de compresión por articulación, ¿listo? Es decir, el mismo paciente puede que tenga una hemorragia. Les voy a dar otro ejemplo. Iba en un bus y por X o Y razón tenía la mano en la barra, ¿sí? Y la apuñalaron en una axila, ¿sí? El paciente baja el brazo, se siente mal, bueno, sí empieza con todo, con toda la sintomatología y él está ahí. ¿Qué está haciendo en ese momento? Está haciendo lo que nosotros conoceríamos como presión directa. Está comprimiendo la herida. Pero en el momento en el que, obviamente, eso no va a curar el 100% del sangrado, ¿no? Pero sí va a intentar ocultar, entre comillas, el sangrado. En el momento en el que se levante la axila está llena de sangre, esté con hematoma y empiece la hemorragia activa. ¿Listo? Eso puede llegar a pasar. O el otro mecanismo es que la extremidad haya perdido funcionalidad. ¿Listo? Porque pues, nosotros tenemos en la parte de los brazos, ¿sí? Más que todo en las axilas y yendo hacia el cuello, tenemos algo que es el plejo braquial, ¿sí? Que son unos nervios en específico que dan la movilidad y sensibilidad del brazo. ¿Listo? Más que todo la movilidad. Entonces, se puede ver que de pronto la extremidad, porque en la parte inferior, en las piernas, también tiene un complejo que la verdad ahorita se me olvidó el nombre, para la clase del sábado se los traigo. ¿Listo? También tiene un complejo de nervios que sirve para lo mismo. Entonces, podemos llegar a ver la extremidad eh, inservible, ¿sí? O con poca movilidad, ¿listo? Y obviamente con la presencia del sangrado, ¿listo? Y acá en esta parte, pues abdomen
abdomen, tórax y pelvis, ¿sí? Que ya son sangrados mucho más evidentes, obviamente nos toca ver el caso. No todos los pacientes van a reflejar la sintomatología igual, ¿listo? Un caso que vamos a ver mucho más adelante es en las embarazadas, ¿listo? Que pueden llegar a tener una hemorragia interna, pero ellas van a tener unas constantes vitales y unos signos vitales, los van a tener regios, los van a tener constantes, normales, pero en realidad al momento de hacer la valoración física, recuerden que estoy siendo muy cansón con lo de la valoración física porque en serio es una de las cosas en las que más se falla uno falla mucho eso en el principio, como cuando es estudiante, se le olvida, uno mira las heridas que uno le ponen por encimita, listo, se hace esto y ya, pero ojo, listo, también toca mirar, en la inspección de ese tipo de pacientes vemos un hematoma en toda la parte del cinturón o de toda la pelvis, listo, y eso es sugestivo a la hemorragia, a un sangrado interno, ¿listo? Cuando hay un sangrado externo en estas regiones también va a haber hematoma, ¿listo? En tórax va a pasar totalmente lo mismo, también puede llegar a generar algo que es la congestión cardíaca, ¿listo? Bueno, que son otras cositas, ya son un poquito más adelantaditas, lo vamos a ver en trauma de tórax, ¿listo? Que nos generan unos ciertos hematomas, ¿listo? Entonces, siempre vamos a hacer esa inspección donde haya acumulaciones de sangre, ya sea lo que decía Fabricio, en la parte interna o en la clase de hoy, que es lo que nos vamos a centrar en ropa o en el piso. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Recuerden que si tienen alguna pregunta, de una vez abran el micrófono, no me molesta. ¿Listo? Listo. La víctima puede tener múltiples fuentes de sangrado. ¿Listo? La ropa puede ocultar sangrado que amenaza la vida, exponga lo que necesite en su víctima. Y esto es muy importante de lo que le venía diciendo, que tenga una fractura en pierna y le corten hasta la chaqueta, la camisa, no, por verificarle. No, ustedes también tienen que ir mirando, observando bien qué es lo que pasa. Ya si ustedes dicen, venga, ya le controlé el de la pierna, pero es que yo siento que ha aumentado todavía el sangrado un poquito más de lo que era antes, pero sigue aumentando. Yo creería que este paciente tiene un sangrado en la espalda. Ya tiene usted una justificación, exponga. ¿Listo? No es que, no, pues yo le corté porque en los libros me dice que exponga lo que quiera exponer. No, lo que necesite para tratar la víctima. ¿Listo? Entonces, acá lo que les venía diciendo, cuello, axilas e ingles son zonas de unión o articulaciones, ¿listo? Las regiones torácica, abdominal y pélvica, pues ya son más las cavidades, ¿listo? Y aquí lo que son miembros inferiores y miembros inferiores serían las extremidades, que son las que en gran mayoría, no siempre, ¿no? No todo, pero en la gran mayoría generalmente esas hemorragias se encuentran acá, ¿listo? Extremidades, miembros superiores e inferiores. Listo. El ABC del control del sangrado. ¿Cuáles son las hemorragias que ponen en peligro la vida? Alguien que me diga una hemorragia en dónde me podría a mí afectar la vida directamente. Que ustedes digan, no, si ese paciente tiene una hemorragia en esta parte, mírenlo demográficamente, ¿en qué país estamos? No levanten la mano, abran el micrófono, tranquilos. Una herida por arma de fuego es una herida muy grave y pues causa una hemorragia. Listo, Fabricio me dice una herida por arma de fuego. ¿Dónde? ¿Dónde ustedes dirían, no, si tiene una hemorragia aquí, o bien Puede la ser en cabeza? el pulmón. En un pulmón, muy bien. ¿Listo? Una Muy bien. herida en el área del cuello, a nivel yugular. En cuello, muy bien. Estos dos saben en qué país estamos. En pulmón y en cuello. Bien. Una última. En la parte inguinal o femoral. Inguinalofemoral. Muy bien. ¿Por qué? Fácil. ¿Listo? ¿Por qué en cuello? Nosotros estamos en Colombia. ¿Listo? Creo que nosotros no tenemos ningún Bryan, ¿no? Bueno, casa de los Bryan. ¿Listo? Los que tienen esa anatomía del cuello muy bien especificada. ¿Listo? Ahí pasan los grandes vasos que van hacia el cerebro
y que devuelven sangre del cerebro, ¿listo? Que son las yugulares, venas yugulares y las arterias carótidas, ¿listo? Entonces, esos grandes vasos, aparte de que están muy expuestos, ¿sí? Que están las carótidas externas, internas, las yugulares externas, internas, no importa. De externo a interno son como 2 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, un poquito más, como unos 5, ¿sí? Entonces, están bastante expuestas, ¿listo? Y además, llevan la circulación y traen los desechos, o bueno, todo el tema ya desoxigenado, ¿sí? O pocamente desoxigenado del cerebro. Es decir, afectan directamente nuestra CPU. ¿Listo? Listo. En pulmón, pulmón, corazón, ahí le corro un poquito más, ¿listo? En ambos, ¿por qué? Porque ahí pasan, aparte de que está la bomba de nuestro cuerpo, ¿listo? Que es el corazón, pasan grandes vasos. En la parte apical de nuestro tórax, ¿sí? Donde están las partes apicales de los pulmones, donde está el arco aórtico, ¿listo? Es la arteria, ¿sí? O el vaso más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿listo? Que es la aorta, ¿sí? Aorta ascendente, la del arco aórtico y la descendente. Ese, aparte de las venas cavas, ¿sí? Son los vasos más grandes que nosotros tenemos y se encuentran en el tórax, ¿listo? En un pulmón, claro que sí. ¿Por qué? Porque la acumulación de sangre, de pronto de aire, van a empezar a mover nuestro mediastino, ¿listo? Donde está nuestro corazón, nuestro esófago, nuestra tráquea, la van a empezar a desplazar y eso va a empezar a dar como una disfunción del corazón y de los mismos pulmones, ¿listo? ¿Y quién es el que nos llena de oxígeno el cuerpo? Los pulmones. ¿Y quién es el que nos lleva todo, nutrientes, oxígeno, todo al cuerpo? El corazón. Ahí se están viendo afectados los dos de los órganos más importantes. ¿Listo? Y en la región inguinal o femoral, porque está uno de los grandes vasos, ¿sí? Y de difícil acceso que tenemos. ¿Listo? No, ahorita les miento si les digo es el segundo o tercer vaso más grande, la verdad no me acuerdo, ¿listo? Pero sí es uno de los que tiene más calibre. ¿Por qué? Porque es el que lleva sangre, ¿sí? Y el que trae sangre a las extremidades inferiores, que son las que más necesitan fuerza, ¿listo? Porque es lo que queda más distal del corazón. Entonces necesita mucho más volumen y mucho más fuerza. Por ende, es lo que nos lleva a una probabilidad de desocuparnos mucho más rápido. ¿Listo? Listo. No pierda de vista estas lesiones. ¿Dónde las encontramos? Femoral, ¿listo? Acá, bueno, obviamente en brazo, las arterias y venas que nosotros tenemos en brazo también llegan directamente, ¿listo? Pero bueno, sangre que sale a chorro de la herida. Si sale a chorro, ¿qué tipo de hemorragia es? Exaguinante, ¿no? Arterial. Arterial, exsanguinante. Listo, muy bien. Sangrado que no se logra detener. Es decir, ¿es capilar? No, ¿cierto? Entonces puede llegar a ser o arterial o venosa, ¿listo? Pero pues si sabemos que no tiene las características de que sale como en pulsos, es venosa. Pero si nosotros sabemos que por más que nosotros hagamos la presión directa, ¿sí? Le pongamos apósitos, le coloquemos una venda, un vendaje compresivo, ¿sí? Sigue el sangrado, sabemos que es una lesión exsanguinante o una hemorragia exsanguinante. Sangre que forma un charco en el suelo, lo que les venía diciendo. Esto, si bien puede que salga, se utiliza más que todo es como una identificación. No, el paciente está sobre un charco de sangre. Ya sabemos, tiene hemorragia exsanguinante. ¿Dónde? No sabemos, pero ya sabemos qué es lo que nos toca llegar a hacer de primera. ¿Listo? Y ropa empapada en sangre. Nosotros puede que haya sido una herida pequeña, puede que haya sido una herida grande, pero si la sangre empieza a tomar partido en mucha superficie de nuestra ropa, significa que no es un sangrado cualquiera. ¿Listo? Porque listo, la sangre obviamente es muy escandalosa. ¿Listo?
Pero para que una herida nosotros veamos que llena una prenda de sangre, quiere decir que no es una herida muy superficial que digamos, o que no tenga las mismas repercusiones que debería tener una hemorragia leve. ¿Listo? Vendaje empapado de sangre, lo que les decía. Si ustedes colocan apósitos y una venda y ven que sigue saliendo sangre, tengan cuidado. Es una de las señales que nos muestra que la hemorragia es mucho peor de lo que nosotros estábamos pensando. ¿Listo? Hemorragia en una víctima confundida o inconsciente. ¿Alguien me puede decir por qué confundida o inconsciente? Y eso lo dije en la primer diapositiva. Pues porque entra la persona en shock por la hemorragia grave y entonces da taquicardia y baja la presión arterial. Entonces la persona está entrando en un shock hipovolémico. Exacto, porque la persona, como no está recibiendo la sangre que debería recibir, significa que, ¿quién es el que lleva el oxígeno a todos nuestros tejidos? La sangre. Si no está llegando la sangre a los tejidos, no está llegando al cerebro. ¿Listo? Eso significa que va a empezar a disminuir el estado de conciencia. Entonces ahí es donde vemos al paciente confundido o lo podemos llegar a ver inconsciente por un estado de shock. ¿Listo? Pérdida parcial o total de un miembro. Si nosotros vemos que una persona está con un miembro que se vea un vaso afectado, se ven capilares, arterias, venas, sistema linfático, todo se va a ver comprometido. ¿Listo? Y acá también, bueno, eso lo vamos a ver en extremidades, mejor no entro en ese otro temita. Listo. La C de compresión. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, ya vamos con el tratamiento, es presión directa. Lo que venían diciendo, ojo, nosotros no vamos a hacer la presión directa, ¿sí? De una vez con un apósito, ¿sí? Si lo tenemos a la mano, pues obviamente sí, pero no es que hay una hemorragia, espérenme un momento, me pongo los guantes, listo, espérenme un momento, miro en el botiquín donde está la gasa, no, de una vez, una mano en la hemorragia y se va buscando el implemento que uno necesite. Recuerden, entre menos tiempo una hemorragia esté fluyendo o esté saliendo la sangre, ¿listo? Más probabilidades tenemos nosotros de que el paciente lo logremos salvar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser presión directa. Recuerden, siempre con guantes. ¿Listo? Con sus elementos de bioseguridad. ¿Por qué les exigimos acá tanto tapabocas como monogafas? Porque, ¿qué pasa si nosotros llegamos a ver una hemorragia exsanguinante? Como salen las películas, se nos va a llenar la cara de sangre. ¿Listo? Ojo, si la sangre entra en contacto con alguna mucosa que nosotros tengamos, ya sea ojos, ya sea boca, nariz, ahí ya hay un contacto en el que la sangre del paciente va a entrar a nuestro organismo. ¿Listo? No como tal la sangre, ¿listo? Pero todo lo que lleve la sangre, sí. Si tiene alguna enfermedad, ténganlo por seguro que va a ingresar en nosotros. ¿Listo? Entonces, empaquetado de la herida o el empaquetamiento. Lo que ustedes ven acá, si ustedes ven la posibilidad, ¿sí?, de poder empaquetar un paciente, ¿listo? Esto ustedes lo van a ver, una hemorragia que sea continua, digamos un ejemplo, una hemorragia venosa, ¿listo? Que nosotros veamos que sigue y sigue y sigue y sigue. Y ustedes pueden llegar a ubicar, aunque que eso ya es un poquito más de práctica, ¿no? Pero pueden intentar meter un dedo, identificar dónde está saliendo, obviamente con guantes, identificar dónde está saliendo la hemorragia, dejar el dedo ahí prensado, ¿listo? Alistar con la otra mano la venda, la gasa, que eso ya en la práctica lo van a ver cómo se hace, ¿listo? Y colocarlo directamente sobre el vaso sanguíneo afectado. Eso nos va a aumentar las probabilidades de éxito exponencialmente, ¿listo? Y ahí empezar, mientras le está echando la madre al padre, a la abuelita, a todo el mundo, porque eso duele, no crean que no. Dime. Lo que pasa es que quería participar en una cuestión de mirar los antecedentes médicos
y personales que tenga la persona, porque el paciente, puede que el paciente no sufra un trauma ni un atraco ni nada, pero está sangrando. ¿Por qué? Porque está anticoagulado, por ejemplo. Entonces, todos esos antecedentes toca mirarlos si le están aplicando heparina o alguna cosa de esas, o enoxaparina para un posoperatorio. Entonces, paciente puede estar teniendo un sangrado, o que un paciente está tomando simplemente aspirineta, asa de 100 miligramos. Entonces puede presentar epístasis súbitas, hemorragia nasal, sin saber por qué. Entonces hay que mirar las causas de que el paciente esté un poquito anticoagulado y presentar hemorragias súbitamente, sin que haya sufrido ningún golpe ni nada. A mí me pasó con mi mamá. Mi mamá tomaba ASA y entonces empezó con unas epístasis súbitas de vez en cuando y no le trancaba, yo no le lograba controlarle el sangrado con nada. Entonces me dio por un día algo, me dijo suspender la ASA y le suspendí la ASA y solo se la daba una vez a la semana y luego la médica se la suspendió del todo. Entonces, ¿qué pasaba? Ella estaba haciendo las hemorragias nasales, que se llama epístasis, súbitamente, de un momento a otro, por la anticoagulación que tenía con la ASA, con la aspirineta. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores de medicamentos y eso para saber si la persona, aunque no se haya caído, aunque no haya sufrido un trauma ni nada, resulta sangrando. Se te cortó ahí, Fabricio. Bueno, lo que Fabricio está diciendo es muy importante, ¿sí? Pero ojo, está bien, Fabricio, pero nosotros nos toca mirar en qué situación nos encontramos, ¿no? Si nosotros encontramos un paciente que no esté estable, que no nos pueda dar esa información, nosotros nos toca intentar controlarlo de la mejor manera, obviamente gastando los recursos que sean necesarios para eso. Si después de gastar los recursos vemos que nada sirve, que generalmente con este último, que es el torniquete, ya ni por más anticoagulado que esté, va a seguir sangrando, ¿listo? O puede que sangre, pero muy mínimo, ¿listo? Pero si nosotros llegamos a saber que de pronto un paciente viejito, que a lo mejor nosotros al examen físico veamos que tiene un marcapasos, ¿sí? Nosotros ya decimos, este paciente probablemente tuvo un problema cardiovascular, lo más probable es que tenga alguna medicación anticoagulante, bueno, algún tema, ya sabemos que puede ser un paciente difícil, ¿listo? Pero aquí lo que tenemos que hacer, sí es importante los antecedentes y la medicación del paciente, pero toca ir mirando el caso, ¿listo? Si se nos puede referir, mucho mejor, si hay de pronto un familiar, mucho mejor, pero puede que en ciertas situaciones no se nos pueda referir, entonces en estos casos simplemente lo manejamos de estas tres maneras, ¿listo? Gracias, Fabricio. Entonces, en lo que iba, el empaquetamiento es simplemente llenar la herida hasta donde se pueda, hasta que la herida dé, y después completar con un vendaje compresivo, ¿listo? Y ya por último el torniquete, ¿listo? El torniquete a nosotros nos va a servir para cuando están estas hemorragias, y como lo mostraba acá, ¿sí? Que un vendaje empapado, por más que yo le haga vendaje compresivo, de pronto por más que le haga el empaquetamiento, aún así no controle al 100% la hemorragia, sabemos que nos toca usar el torniquete. Ojo, guía PHTLS 10ª edición avala el uso del torniquete, ¿listo? Tanto en adultos como en pediátricos, dándonos obviamente la aceptación, ¿sí? De que en los pediátricos tienen un tamaño en específico, tienen unas especificaciones muy claras, ¿sí? No puede ser cualquier torniquete. ¿Listo? Hay un torniquete para adultos y hay un torniquete pediátrico. ¿Listo? Y en adultos también se puede. ¿Listo? La evidencia científica por los mismos cirujanos de combate ha mostrado que, primero, no generan un alto porcentaje de amputación de extremidades. ¿Listo? Y generan una alta probabilidad de poder salvar al paciente. ¿Listo?
tiene unas especificaciones, lo ideal es que sea 5 dedos, mirámoslo así porque no vamos a pasar con una regla para decir 5 centímetros o no sé cuántos centímetros, no, 5 dedos por encima de la hemorragia, ¿listo? Vamos a colocar el torniquete. No se va a colocar en articulaciones, ¿listo? Ah, pero es que justo los 5 dedos dio encima de la articulación, pues lo pone encima de la articulación, ¿listo? Arriba de la articulación, no sobre la articulación, ¿listo? Acá está haciendo un buen ejemplo, ¿listo? Acá los 5 dedos le daban en la rodilla. ¿Qué hizo? Lo pasó para encima, ¿listo? Nunca sobre, ¿listo? Y esto nos va a ayudar. Dígame, ¿qué pasó? Creo que se le abrió el micrófono. Entonces el manejo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Va a ser con torniquete, ya saben, por encima hay un micrófono abierto. ¿Listo? Creo que ya. Yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, ¿yo cuánto tiempo debo esperar? Digamos, si es empaquetamiento, creo que dice, Sí. ¿cuánto tiempo debo esperar? Y decir, como no me está funcionando, ahí hago el torniquete. ¿Cuántos segundos? O cómo yo sé cuándo ya es apropiado. Ok, listo. Mira, existe algo que se llama la cascada de coagulación. ¿Listo? Y es un tiempo en el que el mismo cuerpo está generando un proceso para parar la hemorragia. ¿Listo? Es un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Obviamente, mirando patologías anexas, puede que tenga problemas de coagulabilidad. ¿Listo? Puede que dure un poquito más. ¿En qué momento tú dices, no, me toca colocarle un torniquete? Cuando tú le pusiste empaquetamiento, le hiciste un vendaje compresivo y aún así la sangre sigue superando esas dos medidas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya hiciste un proceso medianamente invasivo, / invasivo, que fue meter una venda dentro de la parte de la extremidad. Eso va a ayudar a que por presión la sangre tenga que detenerse y más encima, por encima del empaquetamiento hiciste un vendaje compresivo, que es una versión más saludable, entre comillas, de un torniquete, porque ustedes lo verán en la práctica. No es que sea un vendaje así como así, no, es un vendaje que alcanza a cortar circulación. Y si aún así tú ves que continúa sangrando y que la sangre sobrepasa, ahí hay dos cosas, hay gente, hay APHs, hay, ¿sí? Personal que dice, listo, coloquémosle otro vendaje compresivo encima o se lo colocamos a 5 centímetros o a 3 centímetros, ya eso depende de la persona, ¿sí? Le colocamos otro vendaje compresivo como para cortar un poquito más arriba la circulación, ¿sí? Personalmente, si ya tienes esa herida y sobrepasa la sangre, se coloca el torniquete, porque eso significa que ya gastaste todos los demás recursos y no sirvió. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven, digamos, una amputación, no se pongan, o una amputación o parcial o total, no se pongan de una vez que, no, miremos, hagámosle un vendaje al pedacito del muñón o al muñón y no, de una vez colóquenle el torniquete. ¿Listo? No pierdan tiempo. O sea, mientras ustedes hacen que manejo la pierna así, intento el vendaje, otra venda porque no me alcanzó, se pierde mucha sangre. ¿Listo? Hay unas situaciones en específico en que ustedes, y lo van a ver, van a decir, no, yo para qué le coloco una venda acá, o sea, esa hemorragia está ya muy exagerada, coloquémosle torniquete. ¿Listo? ¿Te contesté la pregunta? Sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguien está levantando la mano? No, era eso, que no era camisa de fuerza, pues seguir el paso a paso, sino si ya había una hemorragia exsanguinante, podía pasármelos y poner directamente el torniquete. Ah, no, claro, sí, o sea, es que recuerden que nosotros nos gusta enseñar sobre las guías actualizadas, ¿sí? Pero tenemos malicia indígena, ¿sí? A nosotros también, nosotros tenemos casos que en estas guías europeas, americanas, lunares, son muy bonitas, salen, sí, tienen evidencia científica, pero es que esto es Colombia,
Acá se ven casos que no se ven en otros países. ¿Listo? Entonces, nosotros les enseñamos sobre la norma, el paso a paso, para que ustedes tengan esa idea, pero ustedes tienen que tener también ese raciocinio y decir, no, venga, si me pongo con este paso a paso, el paciente se me va a descompensar, prefiero de una vez torniquete. ¿Listo? Es muy bueno eso también. Otra cosa, una pregunta. Dime. La viabilidad de colocar un doble torniquete, si la hemorragia definitivamente no, pues los tipo CAT, los que tienen como el lápiz, o sea, ponerlo Sí. más arriba si definitivamente la hemorragia no para. Ok, personalmente, yo, no sé si de pronto alguno de los otros dos instructores, Javier o Fernando, lo harán. Personalmente, yo no lo recomendaría, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Una cosa que nosotros hemos visto en clínica es que ahí se puede hacer un espacio vacío entre ambos torniquetes y aumenta la probabilidad de trombos. ¿Listo? Porque se genera un doble, el torniquete podrá ser muy específico para el manejo de hemorragias y puede ser muy certificado y todo, pero genera unas micro lesiones totalmente normales para el procedimiento, ¿sí? Si se generan esos dos, en los vasos sanguíneos se genera un colchón, entre comillas, no sé cómo explicarlo, pero se genera un vacío. Ese vacío junto a la sangre totalmente quieta en ese espacio genera muchas más probabilidades de trombos. ¿Listo? Entonces, en el momento de hacer una cirugía, de poder retirar, es una camisa de 11 varas para los cirujanos y para poder salvar la extremidad. ¿Listo? Es lo que yo he visto. ¿Listo? Y pues las explicaciones. Sin embargo, si de pronto alguno de los otros dos instructores tienen alguna otra visión, pues ellos se los comentarán. Personalmente, no lo recomendaría. ¿Listo? Hay que, en la hemorragia también, cuando coloquemos torniquete o eso, hay que vigilar los pulsos. Controlar el pulso distal de la extremidad que estemos atendiendo, tener en cuenta los pulsos. Sí, pues digamos, en el momento en el que se coloque un vendaje compresivo y un torniquete, muy macho el que alcance a notarle un pulso, si es que se alcanza a notar el pulso. ¿Listo? Y la idea es que no se note, porque pues la idea es que le estamos cortando la circulación, ¿no? Pero pues sí, también ir verificando eso. ¿Listo? ¿Te contesté la pregunta o quieres que mejor la dejemos para una socialización el sábado? No, pues si ese es el concepto, pues esa era mi duda, pero si no es viable, pues Listo. En este caso, personalmente no lo haría por lo que te comento. Sin embargo, déjame de aquí al sábado, intento buscarte bien información de eso. ¿Listo? Me generaste una buena duda. Bueno, vale, gracias. listo. Gracias a ti. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? ¿No? Ok. Listo. La Sí, compresión. yo tengo una duda. Dime. Bueno, si es un caso de un accidente de tránsito, la mayor parte siempre van a ser moteros. Hay Sí, una amputación de una extremidad, sí. independientemente sea superior o inferior. Hay un trauma también a nivel torácico, pero el paciente tiene un casco y a la hora de llegar la ambulancia quitan el casco, puede generar otro trauma. No te entendí muy bien la pregunta, pero creo que la puedo encaminar a una cosa. Y es, tú me estás diciendo que al momento de sacar el casco pueden llegar a generar un trauma. Sí, peor. ¿Por qué? O sea, digamos, está la amputación, ¿sí? Sí. Está obviamente perdiendo sangre y obviamente pues a la caída o debido al golpe que se haya generado, no puede generarle un trauma cráneoencefálico y si se le quita el casco no empeora. Bueno, esta parte te lo voy a adelantar rápidamente, porque esto lo vamos a ver en trauma craneoencefálico, pero sí se le puede retirar el casco, pero con sus peros, ¿no? Toca hacerlo de una manera en específico, ¿sí? Muy lento, evaluando precisamente su estado de conciencia, si le duele, si hay sangrado, si hay deformidades, ¿listo? Y sí se puede llegar a retirar. También, en el momento de la retirada,
otra persona tiene que ir verificando si de pronto llega a generar o a presenciar sangre en la calota o bueno, en la parte del cuero cabelludo, ¿sí? Para que me entiendan. ¿Listo? Y si llega a presentarlo, la mejor opción es dejarle el casco, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si ese sangrado es muy superficial, la sangre, y más en cabeza y rostro, es muy escandalosa, ¿listo? Pero el casco nos puede estar ayudando ahí como fijador. Hay muchos casos en los que le retiran el casco y la calota, que es la parte de cráneo, la parte superficial del cráneo, ¿sí? O la parte de arriba donde están los parietales, el frontal, la parte superior del occipital, ¿listo? Se desprende y deja la masa encefálica expuesta, ¿listo? Entonces, el casco ahí nos puede servir como fijador, no se le va a quitar, se le va a quitar en sala de urgencias, en sala de emergencias, perdón, en sala de estabilización de urgencias, ¿listo? O si ya lo amerita, en quirófano, ¿listo? Pero si nosotros al momento de retirar no vemos sangrado o vemos un sangrado leve, que nosotros alcanzamos a identificar que no es exsanguinante o que no esté comprometiendo, no vemos alteración del estado de conciencia, no vemos un cambio en el patrón respiratorio, no vemos dolor, deformación en cervicales o de pronto en algún hueso en el cráneo. Y pues en general no vemos ninguna de estas alteraciones, se le puede retirar el casco. Pero ojo, con una técnica en específico. Y eso lo vamos a ver en trauma craneoencefálico. ¿Listo? Will, disculpa, Dime. una pregunta, no sé, corrígeme si estoy errado. No, Pero eso también se puede dejar a criterio de cada persona que esté atendiendo ese tipo de trauma, ¿sí? Lo digo por mi caso, sí, o sea, yo he tenido las prácticas y todo eso, pero a título personal, Larry Sánchez, así yo lo vea muy consciente, yo no vea deformidad, yo no vea nada, yo no retiro casco. es que esa es otra. Existe Eso algo. puede ser a criterio, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. Es una de las características, ¿sí? Que es de las 5Ds. La última es la duda. Si usted duda que al momento de hacer el procedimiento, usted siente que algo va a salir mal o no se siente en las capacidades de dejar al 100% el paciente y definitivamente dice, no creo, no puedo hacerlo, se lo deja. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Listo? ¿Hay otra pregunta? Una pregunta. Sí. En caso de hemorragia extrema, por ejemplo, la arteria, ¿se puede llegar a hacer un torniquete casero? Espérame un Y momento, es espérame así un momento. como... Hay otro micrófono abierto, por favor, ciérrenlos los que no estén hablando, por favor. Listo, continúa. Bueno, repíteme que no alcancé a escucharte bien. Es que, bueno, mi pregunta era si en casos de hemorragia arterial y hemorragia exsanguinante se puede Sí. llegar a hacer algún tipo de torniquete casero, y si es así, ¿cómo se podría llegar a hacer? Las guías, más que todo PHTLS, nos dicen que no se debería hacer un torniquete casero. ¿Por qué? Porque no tienen las especificaciones técnicas para hacerlo, ¿sí? Sin embargo, lo digo a tema personal, esto no está en ninguna guía, esto está salido, ¿sí? Es una perrada que uno llama, ¿listo? Si yo veo que a mi santa madre tuvo un accidente, yo no tengo un torniquete a la mano, pero veo que tengo un cinturón que tiene más o menos el mismo grosor que el torniquete, ¿sí? Y le puedo, así sea, no en un 100% del torniquete, pero en un 80%, ayudar a hacer esa compresión, yo sin dudarlo lo hago. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y digo, esto es Colombia. Nosotros no vamos a tener 60,000, 70,000 pesos, creo que vale el más barato, ¿sí? O 230, 160,000 pesos para un torniquete que sirve para un solo uso. ¿Listo? No siempre los vamos a tener. ¿Listo? La idea es que sí, pero pues seamos realistas, ¿sí? Si nosotros vemos que le podemos salvar la vida a una persona, obviamente, ojo, con las especificaciones claras, ¿no? Nosotros no podemos coger que en un tiempo existió eso de que en el botiquín debían tener condones para hacer torniquetes improvisados. No, porque en el momento en el que los materiales se estiran, quedan muy delgados y eso empieza a cizallar los tejidos.
Y cuando llegué al hospital, antes de llegar al hospital tenía una extremidad, cuando llegó ahora tiene dos, ¿sí? Porque eso empezó a cortar literalmente todos los tejidos de ahí para abajo, nervios, vasos, músculo, ¿sí? Entonces, que tenga el mismo grosor, que tenga más o menos las mismas especificaciones, yo sí lo haría, personalmente, saliéndome un poquito de la guía, ¿sí? Pero ojo, porque también tiene implicaciones. Eso todo va a costo-beneficio según el criterio de la persona que lo haga. Por eso digo, si yo veo personas importantes para mí o de pronto un caso de que una persona enfrente mío se tuvo un accidente y se le amputó la pierna y está sangrando y sangre y sangre y sangre, no tengo un torniquete, yo le hago uno improvisado, al menos para que llegue la ambulancia, llegue algo y le coloque otro torniquete o le pueda generar un manejo extra. ¿Listo? Yo sí lo haría. ¿Listo? Pero con esas condiciones en específico. Bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Continuemos. Presión. Ejerza presión directa sobre la herida, lo que ya veníamos diciendo, enfóquese en el sitio del sangrado, por eso es que nos toca descubrir para saber exactamente dónde es. Utilice gasa o tela suficiente para cubrir la herida. Obviamente, si nosotros no contamos con gasa, en la calle no siempre vamos a contar con los equipos necesarios, ¿listo? Podemos utilizar, como acá muestra, la camisa, ¿sí? O algún tejido, intenten que no sea la ropa de ustedes, ¿no? Si el paciente tiene una ropita que sirva, pues pónganle la ropa al paciente, ¿no? Utilice gasa, bueno, o tela suficiente para cubrir la herida. Si la presión detiene el sangrado, continúe presionando la herida hasta que llegue la ayuda, ¿listo? Si ustedes ven que al momento de colocarle o hacer la presión directa, ya controla el sangrado, ¿sí? Que sus manos o la tela y sus manos no se llenan de sangre, eso significa que están haciendo una compresión efectiva, ¿listo? Y ustedes lo van a ver en la práctica. Una presión no es simplemente colocar las manos así y ya. Es fuerte, que ustedes mismos, con la fuerza de ustedes, puedan intentar cortar la circulación. Esa es la idea. Eso es lo que ustedes deberían hacer para hacer una compresión. ¿Listo? Así. ¿Listo? Acá, bueno, obviamente es práctica. ¿Listo? Acá, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar una mano sobre la otra, intentando ejercer fuerza con lo que más podamos. Si podemos con el peso de nuestro cuerpo, aún mejor. ¿Listo? Ahora, lo que les venía diciendo, si ustedes ven que le colocaron la gasa y se empieza a colocar así la herida, ustedes dicen, ¿se controló o no se controló? No se controló. No se controló efectivamente. Entonces, ustedes ahí van a optar por un vendaje compresivo, de pronto colocar algún otro apósito, que sería la técnica de apósito sobre apósito, ¿sí? Pero si ustedes ya le colocaron 3 apósitos, 4 apósitos, no le coloquen 14, 20, 50 apósitos porque van a gastar material. Pero mejor pasen al vendaje compresivo. ¿Listo? Bueno, acá, y creo que creo que yo no tengo este video. Acá no se los puedo mostrar. Bueno, esto es más que todo para la práctica. ¿Listo? No puedo reproducir este video. Willy, sí, ese se puede reproducir. ¿Sí? Tú te sales un momentico, como sería con ya. Escape. Y Sí, corre. ya me sé. Listo, gracias. Gracias, Javi. Listo, me dicen si de pronto se está escuchando. Ay. Espérenme. Bueno, este no tiene tanto. No, este no tiene No volumen. tiene audio. No tiene audio. Listo, espérenlo, retrocedo. Acá va a ser como el manejo, sí, para el empaquetamiento. ¿Listo? Ahí ubican la herida. Ya dependiendo de lo que obviamente nosotros tengamos. Recuerden también evaluar el tipo de herida. Ahí no lo hace como tal. Ahí sería como para una presión directa. ¿Listo? Y ahí hay algo importante. ¿Listo? Si vieron cómo ella colocó la parte de la camisa, ¿no? Cuando nosotros vayamos a hacer el empaquetamiento, ¿listo? Acá en esta parte, van a hacer lo mismo que ella está haciendo. Ahí, eso. Y en vez de dejarlo por encima, van a meter
el vendaje o lo que tengamos, ¿listo? Ya cuando la herida se complete, van a hacer lo que ella hizo, que es esto: poner venda o un pedazo de venda con otro pedacito de venda por encima, y ahí vamos a hacer el vendaje compresivo. ¿Listo? Acá simplemente está haciendo la presión. ¿Listo? Y la idea es, cuando nosotros ponemos esa tela por debajo y le hacemos presión, si ustedes se dan cuenta, ella está usando todo el peso de su cuerpo. ¿Listo? ¿Para qué? Eso va a generar mucho más presión hacia abajo y va a generar que los vasos afectados se compriman, efectivamente. ¿Listo? Y ahí esperar. Más o menos, ¿cuánto tenemos que esperar? Hasta que llegue la ambulancia o algún me- alguien. Listo, ahí, muy bien. Uno de los momentos en los que debemos parar hasta que llegue alguien a ayudarnos, que puedan hacer otros procedimientos más avanzados. Listo, esa es una. Otra, hasta que que se... veo que no sea funcional, digamos que siga sangrando, entonces cambio a otro Muy médico. bien, muy bien. Si nosotros vemos que haciendo esa técnica, no, nada que nos funcionó, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Listo? Y la última, ¿en qué momento podemos retirar manos, dejar fijo o no? Obviamente no es que le quitemos todo, no. Lo dejamos fijo, lo dejamos bien sujeto esa compresión. ¿Hasta qué momento paramos? Hasta cuando llegue al quirófano, ¿no? Hasta que pare la hemorragia. Que nosotros veamos que ya quitamos manos y no siguió saliendo sangre. Listo, fijamos. Recuerden, no es que, bueno, no salió más sangre, quitémosle todo. No, ¿sí? Ya cuando ven que no tiene más sangre, se fija bien y se continúa con cualquier otro procedimiento que le tengamos que hacer al paciente. ¿Listo? Dígame. Una pregunta, Dime. ¿cómo sería el manejo de los hematomas? Los hematomas no tienen mucho manejo extrahospitalario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que eso ya es interno, ¿listo? Si nosotros intentamos hacer un manejo de hematomas, ya sería con procedimientos invasivos de alto riesgo. Digamos, un hematoma que nosotros tengamos en abdomen. Si nosotros intentamos abrir un poquito como para drenar esa sangre, nos va, entre comillas, ¿no? Tampoco sean tan gráficos, nos va a explotar el paciente. ¿Listo? Va a empezar a salir mucha más sangre y no se está controlando. Recuerden que si nosotros tenemos un hematoma, ya tenemos un primer fijador, entre muchas comillas, que sería la piel. Llegará un momento en el que ya la sangre no tenga para dónde ir, ¿sí? Y empiece a generar presión en el vaso, ¿listo? En el vaso que se haya roto, ¿sí? Y esa presión va a hacer que disminuya un poquito el sangrado. No va a disminuir al 100%, ¿sí? Pero va a ayudar a que disminuya. ¿Qué podemos llegar a hacer? De pronto ya en ciertos, digamos, tenemos una hemorragia exsanguinante que, que nosotros podamos ver superficialmente en abdomen, ¿listo? Y aparte de todo tiene un hematoma, o sea que tiene un sangrado interno. Lo que podemos hacer es un vendaje compresivo, ¿listo? ¿Para qué? Para ayudar a que esa presión que está generando la sangre sea más rápido, para que se intente manejar y evitar que siga saliendo la sangre, lo cual nos desestabilizaría hemodinámicamente al paciente. ¿Listo? De resto de manejos ya no se podrían hacer en la parte extrahospitalaria porque sería muy riesgoso. ¿Listo? ¿Se soluciona la pregunta? Sí, señor. ¿Listo? Listo. Si el sangrado proviene de una herida, ay, perdónenme. Si el sangrado proviene de una herida profunda, rellene la herida con gasas estériles ajustadas hasta que se detenga el sangrado. Mantenga la presión hasta que llegue la ayuda. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir acá que si tienen una prenda o el paciente tiene una prenda, utilicen la prenda, ¿sí?
intenten por favor utilizar una prenda que se vea limpia, si no tenemos, ojo, si no tenemos gasas, apósitos o algo, ¿no? Una prenda lo más limpio posible, no es que le vayan a coger el pedazo de pantalón que está untado de barro por estos días lluviosos, no, ¿sí? Intenten ser lo más puliditos en ese sentido. Si no tienen gasas estériles, apósitos o bueno, todo esto, háganlo con un pedazo de tela, un pedazo de prenda, ¿sí? Que esté lo más limpio posible, ¿listo? Ajustadas hasta que se tenga el sangrado. ¿Listo? Lo que ya les vengo explicando. Acá, ahí más o menos alcanza a ver la técnica del empaquetamiento, lo veremos bien en la práctica. ¿Listo? No estás compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, Willy, No, llevas como dos no, no minutos sé. hablando sin compartir. Uy, perdónenme ya. Me dicen, ahí sí. Listo. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Ahora se fue. Se volvió a ir. ¿Y por qué? ¿Ahí la ven? No. No. Bueno, me va a tocar continuar con con la presentación así, ve. Bueno, Ahí ya está. sí, acá lo que les decía, el, acá se alcanza a ver, a notar muy superficialmente la técnica del empaquetamiento, que esto pues se va a practicar más en allá presencial, ¿listo? Listo. El ABC del control del sangrado, lo que les venía diciendo, pues ya avisar, ubicar el sangrado y pues el control, la compresión. Acá en este tipo de heridas, listo, nosotros vamos a hacerle el empaquetamiento. Si acá ustedes alcanzan a observar, que no sé por qué al momento de agrandarlo se va. Me dicen si de pronto se vuelve a ir, por favor. Se ¿Se volvió fue. a ir? No, no sé Sí. qué pasa ahí. Bueno, me tocó seguir. Eso es Bueno, raro, sí. es nuevo. Voy a hacer esto así, a ver si de pronto así me funciona. Ah, es que Ahí, tienes que debes decirle que mostrar mi pantalla ahí. ahí lo están viendo. No, ahí estamos viendo la pantalla principal, pero no. Ahí, exacto. Mostrar mi pantalla. Pero, un momento, presentar. Ahí. No. Pero, Compartir. Dale otra vez compartir. espérame. Ahí. Ajá. Ahí sí. Dale a A ver, ver, agranda. Sí, otra vez. No, eso está muy raro. bueno, pues yo Bueno, creo que me toca continuar así, ya en lo que nos queda. sí, pero raro. Sí, pues nunca me ha Vuelve pasado. como estabas, otra vez así que ahí te queda bien. Exacto, ya, ahí. Listo. Entonces, acá lo que les venía diciendo, en este tipo de heridas, nosotros vamos a intentar identificar, hombre, no les puedo decir que la primera vez que ustedes toquen un paciente y y tengan una hemorragia de estas o una herida de estas, van a identificar dónde sale el vaso. Sería imposible que a la primera vez lo hicieran. Pero intentar identificar más o menos dónde está y empezar a rellenar, ¿listo? Hasta que quede así, ¿sí? Hasta que quede llenito, lo mismo que les decía, intentar que en la superficie dejar un poco de venda, ¿sí? Para que genere más presión en el momento en el que nosotros hagamos que es el vendaje compresivo. ¿Listo? Que acá está. Nosotros dejamos unos 2, 3 pliegues de venda, podría ser, y encima le hacemos el vendaje compresivo. Eso nos va a ayudar bastante al control de la hemorragia. ¿Listo? Acá, bueno, otro videito. Ahí está con una gasa hemostática, ¿no? Sí. Entonces, miren, la idea es ir metiendo la gasa hasta lo que más dé, ¿sí? Obviamente eso va a doler bastante, pero eso nos va a ayudar bastante a controlar la hemorragia. ¿Listo? Y lo hacemos desde dentro, no tanto desde afuera, porque desde dentro finalmente va a seguir con una colección de sangre y como se dieron cuenta, dejó más o menos
unos 4 o 5 pliegues encima y presión directa. ¿Listo? Esto nos va a ayudar mucho a generar una doble presión, tanto con la presión que nosotros estamos haciendo personalmente, como el de la gasa. ¿Listo? Dime. Sí, para que nos digan ahí cuál es la condición insegura. Si quieres, devuélvete y pon el video. ¿Cuál es la condición insegura que tienen en esa situación? Que es lo que vamos a hacer ya Que el día tiene sábado. guantes. Muy bien. Más que eso, ¿qué otra cosa? Pon el video nuevamente, Will. Listo. Eso va a ser súper importante para el día que estemos realizándolo. El uso de anillo y reloj. Algo más importante. La manipulación del material. ¿Dónde está Los guantes. ¿Dónde está el resto del material? Sobre una superficie contaminada. Exactamente. Entonces, Y no tiene ahí guantes. nosotros debemos aprender a tener con una mano mientras vamos haciendo el proceso de empaquetamiento. No la podemos soltar como la soltó ella. ¿De De acuerdo? acuerdo. Incluso a veces lo puedo dejar desde el mismo empaque que tiene. Desde ahí puedo sacar una tira y la voy soltando, 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 porque ese empaque me ayuda a controlar ese proceso aséptico que tenemos. Era eso, muy bien. Exacto. Lo que dice Fernando es muy cierto. ¿Se acuerda que yo les dije que intentemos que lo que nosotros utilicemos esté lo más estéril posible? Sí, es cierto, no siempre vamos a tener los equipos en específico, pero intentar que nuestro proceso sea lo más estéril posible, sea lo más limpio. ¿Listo? ¿Listo? Entonces acá, del mismo procedimiento. Si nosotros vamos a hacer el empaquetamiento, la idea es meter los dedos a la herida hasta que nosotros sintamos esa resistencia del resto de tejidos. ¿Listo? Si nosotros llegamos a hacer un empaquetamiento de esta manera, como sobreponiendo, como coloquémoslo acá y ya, esto, lo que la colección que yo les iba diciendo, se va a empezar a acumular. ¿Listo? Y en algún momento, por la presión que está generando los vasos sanguíneos, va a empezar a generar más hemorragia y va a pasar por nuestra venda, nuestro apósito. ¿Listo? La idea es que nosotros podamos identificar cuál es toda la superficie de la herida, ¿listo? Y poder empezar a ingresar ya sea nuestro apósito, nuestra venda, y dejarlo de esta manera, ¿listo? Y ya en la parte superficial, si ustedes se dan cuenta acá, nosotros dejamos siempre un poquito de el apósito o la venda, ¿sí? Para generar más presión. ¿Listo? Listo. El uso del torniquete. Aplíquelo de 2 a 3 pulgadas, 5 a 7 centímetros por encima de la herida. ¿Listo? No lo ponga sobre el codo o la rodilla, las articulaciones que les iba diciendo. Apriete el torniquete hasta que se detenga el sangrado. No quite el torniquete, es importante. El torniquete se puede utilizar antes de que empiece a generar algún tipo de muerte celular o de daño que pueda comprometer la extremidad. Es de 2 horas y media hasta máximo 3 horas para que inicie el proceso de muerte celular. ¿Listo? Hasta que inicie. Entonces, por eso es que tiene acá esta pequeña cintica que dice tiempo. En el momento en el que ustedes colocan el torniquete, en este momento, 8:47 p.m., nosotros vamos a colocar 8:47 p.m. la hora de colocado el torniquete. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en el servicio médico sepan, listo, se lo colocaron a tal hora, nos toca movernos para intentar ubicarlo a tal hora, para poder retirar. Listo, antes de que tenga alguna implicación. Todo esto ya fue probado precisamente por los enfermeros militares, médicos militares, ¿sí? Sobre la supervivencia de sus soldados y la no pérdida de las extremidades. ¿Listo? Se puede aplicar a otras personas o a usted mismo. Ese día vamos a hacer la práctica, ¿listo? En que esa es otra. La idea es colocar el torniquete fuerte, ¿sí? La idea es que se sienta la colocada del torniquete, ¿listo? Y uno se lo puede aplicar a uno mismo, dependiendo obviamente la mano dominante, qué tan cómodo quedaría y qué tan fácil es para usted poder asegurar con la manivela, ¿listo? Se puede aplicar sobre la ropa,
los torniquetes duelen. ¿Sí? Ustedes, bueno, si de pronto se puede hacer la práctica en que ustedes mismos se lo coloquen, ¿listo? No 2 horas, no 5 minutos, unos 10 segunditos para que sepan más o menos, primero, cuánto duele y segundo, cómo lo tienen que colocar para que quede bien puesto. Se podría requerir un segundo torniquete para detener el sangrado. Esto, vuelvo y digo, personalmente yo no lo haría, sin embargo, pues ya si las guías o los otros instructores consideran que sí, listo. Acá un ejemplo de cómo colocarlo. Pues vamos a dejárselos que lo coloquen, pero no sé qué tanto. Igual tenemos unos simuladores para que lo puedan apretar como se debería, porque sabemos que duele muchísimo. Sí, Pero igual, sí, si alguien quiere, un gusto. eso pues ya va dependiendo de cómo quieran los muchachos. Pero bueno, si ustedes ven, la idea del torniquete es que a ustedes se les va a entregar o ustedes van a ver que tiene un ya viene como prearmado. Listo, la idea es que ustedes sepan cómo desde que está 100% suelto, cómo ubicarlo en específico para poderlo poner en el paciente. Listo, vamos a retroceder un poquito. Listo, si se dan cuenta, se lo coloca, intenten que esta parte, ¿sí? En la que se va a colocar el tiempo, en el que se va a ajustar, quede muy bien hacia ustedes. ¿Listo? O sea, que les quede fácil acceso hacia ustedes. ¿Para qué? Para que en el momento en el que ustedes vayan a hacer la fuerza puedan hacerlo de la mejor manera, que ustedes puedan ubicar fácilmente la manivela para poderla ajustar y ajustar el tiempo y poder escribir la hora. ¿Listo? Ahí, como se dan cuenta, le dio 3 vueltas, se le pone en el seguro y encima se pone el resto de la correa como para terminar de asegurar el torniquete y al final el tiempo. Y como hace el ejercicio, pone la hora en la que se colocó el torniquete. Y eso ayuda a los servicios médicos a identificar cuánto tiempo tienen para actuar. ¿Listo? Listo, pues estos son más los tipos de torniquete que hay. Los que más se van a ver son estos, los soft TT o el CAT. ¿Listo? Estos también, no sé, Fernando, nosotros tenemos de estos, los SAM. No solo tenemos CAT, pero bueno, esos los tenemos de entrenamiento, pero sí, si quieren que los veamos. Lo Sí, tenemos el israelí, sí, también y tienen el israelí. está Listo. ahí en la página. Ujú. En la siguiente. Sí, estos son como más modelos de torniquetes. Este es como el segundo más visto, por así decirlo. Y pues sí sería bueno como para si de pronto lo llegamos a tener, Fernán, de pronto para que puedan utilizarlo y ver cómo se utiliza. Esto sí ya, pues, si bien existen, no creo que se les pueda conseguir como para que puedan probarlo, pero pues los más utilizados son estos dos. Y el israelí, ¿y dónde está el israelí? Está más atrás. Obviamente, lo que pasa es si quieres devolverla, ahí con el que tenemos de el Smart Tip. Sí, lo que Sí. pasa es que inicialmente, pues obviamente nosotros, el CAT, porque obviamente es un torniquete de combate, o sea, lo que significa CAT es Combat Application Tourniquet, que es la forma en la que aplicamos el torniquete en combate. Entonces, por eso es de color negro para que no se viera. A diferencia ya de nosotros, que en la atención hospitalaria lo que necesitamos que se vea. Entonces, por eso ya se sacaron ya colores como el naranja o el color verde, para que las personas lo primero que hagan es identificar, obviamente, que ahí viene una persona con un sangrado que fue exsanguinante y hagan, obviamente, todo el proceso de atención rápida. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, estos son más modelos de torniquetes.
Y acá está el israelí. Este también también creo que lo tenemos. Sí, Acá, los otros métodos que tenemos es obviamente estos ya son un poquito más difíciles de conseguir, que son agentes hemostáticos. Sí, pero también tenemos las gasas hemostáticas y sí, parches. y los Los van a parches. el sábado, ¿no? Van a Digamos, conocer. hay unos agentes hemostáticos que son bastante tecnológicos y es una jeringuita en el que llevan unas micropepitas y en el momento en el que entran en contacto con la sangre, con el líquido, de una vez se inflan. Entonces es como si fuera una inyección que uno mete en la herida, ¿listo? Y al momento de aplicarlo como que revienta y todos esos gránulos, ¿sí? Eh, Se inflan y detienen la hemorragia. Son muy bacanos, pero dependiendo, no sé muy bien esta marca cuánto cueste, pero hay unas marcas que un solo agente hemostático para obviamente un solo uso vale aproximadamente 1.200.000. Entonces obviamente son un poquito más difíciles de conseguir. ¿Listo? Pero pues lo que dice Fernán, muy bien, que es las gasas hemostáticas, las podemos llegar a utilizar. El vendaje israelí. ¿Y cuál otro me dijiste que teníamos? No, a ver, porque las tenemos ahí, pero pues las utilizamos solo cuando sea Sí, no, es realmente para verlas, para que de qué sepan. existen y de qué forma existen, porque sí, también tienen un valor, están entre los $85. Hay otros que ya vienen, digamos que los gránulos, cuando es el paquete grande, sí, claro, vale más o menos $250, que es lo que tú decías, más o menos el millón. Pues, sino como bajó ahorita el dólar, pues estamos felices. Pero sí, no tenemos obviamente las gasas, los parches, y bueno, no me acuerdo, no creo que tengamos lo granulado, pero sí el vendaje israelí para que lo puedan ver y trabajar. Listo. Entonces tenemos con qué al menos visualizar y poder ver qué implementos podemos manejar para también el control de hemorragias. ¿Listo? Bueno, y conclusiones. Alta efectividad de las técnicas vistas cuando de salvar vidas se trata. Lo que ya les venía diciendo. Si nosotros ya la misma evidencia científica y la misma historia nos dice que si nosotros sabemos controlar efectivamente una hemorragia, podemos tener una probabilidad mayor al 70% de poder salvar un paciente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es bastante importante y que la mayoría de gente les gusta saber qué hacer, pero no saben cómo hacerlo. Pues acá ustedes ya saben cómo hacerlo y ya saben cómo poder generarle más oportunidades a un paciente de salvarse. ¿Listo? El torniquete ya no es el último recurso, lo que les venía diciendo. Si ustedes ven un paciente que ya tiene unas características específicas para eh, aplicar el torniquete, se le pone. Ya después siguen otras técnicas. Después, si quieren, les pueden hacer un vendaje como para que terminar de controlar al 100% la hemorragia, pero se puede colocar de primeras, ¿listo? Ahora, tampoco es que tenga un sangrado superficial y póngale torniquete aquí a mi parcero. No, tampoco, ¿listo? Hay que saber analizar bien la situación. Enfocarnos en las prioridades del paciente permitirá salvar las vidas. Si nosotros sabemos identificar bien, es que tiene fractura de húmero y tiene fractura de fémur y tiene unos sangrados en cabeza leves, pero muy llamativos, pero tiene una hemorragia exsanguinante, ya sabemos qué tratar primero para poder salvar la vida o, bueno, prolongarle esa vida. Listo, ya sabemos cómo direccionar el tratamiento para generar una mejor atención. Y en resumen, la seguridad personal o nuestra bioseguridad va primero. Listo, recuerden nunca entrar a atender a estos pacientes si no estamos 100% seguros de que nosotros estamos protegidos. Listo, el ABC, alertar al 123 o al NUCE. Listo. Y en nuestro caso, a otros organismos de emergencias o a un apoyo. Si recuerden nunca trabajar solo en estos casos. Es mejor siempre estar acompañado. B, localizar el sangrado. Si ya sabemos que nos toca descubrir la zona en la que presuntamente esté el sangrado, ya sabemos que no es desvestir al paciente completamente, y poder atacar o combatir la hemorragia en el punto en específico. La C, comprimir con presión y o con empaquetamiento o comprimir con un torniquete. Ya sabemos
cada uno de los paso a pasos que nosotros debemos llegar y las excepciones. Ya sabemos que nosotros no vamos a ir un paso a paso. Sabemos que en pacientes amputados y con una hemorragia exsanguinante muy severa, no vamos a ir primero presión directa y después apósito, sino que vamos directamente al torniquete. ¿Listo? Ya sabemos cómo atender de la mejor manera cada una de las hemorragias y esperar a que llegue ayuda. Vuelvo y digo, no somos Saiyajines, ¿sí? Nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más y en equipo se hacen mejor las cosas. ¿Listo? Recuerden que toda esta charla y toda esta capacitación se da según la guía de Stop the Bleed. ¿Listo? Guía reconocida internacionalmente. ¿Listo? Y pues somos nosotros. Espero les haya gustado la capacitación de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, no, señor, todo claro. Listo, muchachos. Entonces espero les haya gustado. Recuerden de todos modos estudiar de la mejor manera